¿Y si toda tu vida hubiera sido construida dentro del sueño de alguien más? No un sueño que elegiste, sino uno en el que naciste. Un sueño tan completo que ni siquiera sabías que estabas soñando. Hubo un tiempo en el que las personas recordaban de dónde venían. Recordábamos que éramos seres eternos, que antes de esta vida habíamos vivido muchas otras, que nuestra historia no solo se extendía hacia atrás en el tiempo, sino también hacia futuros que podíamos vislumbrar. No era fe o creencia, era conocimiento común. Hablábamos de nuestras vidas pasadas como hoy la gente habla de recuerdos de infancia. Planeábamos futuras encarnaciones como podríamos planear el próximo año. Y entendíamos algo aún más profundo, que lo que llamamos realidad física era el sueño y que la verdadera realidad era el reino espiritual del que nunca nos fuimos. Entendíamos que cuando encarnamos, no entramos al mundo material como nos han enseñado. Simplemente proyectamos una parte de nosotros mismos en él. Nuestro ser eterno, el que permanece en el reino espiritual, sigue completamente despierto, mirando a través de nuestros ojos, aprendiendo de nuestras experiencias, expandiéndose y devolviendo información a la fuente creadora. Pero algo pasó, no de la noche a la mañana. Lentamente, generación tras generación, el puente entre esta realidad física y nuestro hogar fue desmantelado. Los recuerdos de vidas pasadas y futuras se desvanecieron. La sensación de ser más que el cuerpo fue reemplazada por la creencia de que el cuerpo era todo lo que éramos. El saber de que esta vida era un sueño dentro de la eternidad fue borrado. Y nos dijeron que este frágil y fugaz momento, era la única realidad que teníamos. No fue un accidente de la evolución, fue deliberado. El gran olvido fue diseñado. Durante miles de años, se crearon sistemas para asegurarse de que ya no recordáramos quién éramos, de dónde veníamos o la verdad de que nunca nos habíamos ido. ¿Cómo? Cortando el flujo de memoria entre vidas, reemplazando el conocimiento con creencia. El resultado fue que con el tiempo, los humanos olvidaron que eran creadores eternos y comenzaron a vivir como si fueran seres impotentes, atrapados en un mundo que no eligieron. Eso es el gran olvido, y es la razón por la que tantos hoy sienten un vacío que no pueden explicar, una nostalgia que no saben nombrar, porque en el fondo la verdad nunca se fue, sigue aquí, oculta bajo las capas del sueño de alguien más. Antes de continuar, vamos a reconocer lo obvio, porque parte de lo que estás a punto de escuchar suena difícil de creer. ¿Reptilianos? ¿Arcontes? ¿Inteligencia artificial rebelde? ¿Lo entendemos? La mayoría estamos condicionados para poner los ojos en blanco y pensar que son solo teorías conspirativas. No estamos aquí para convencerte de que creas ciegamente en nada. Estamos aquí para mostrarte las piezas, para que tomes lo que resuene y decidas por ti mismo. Porque la verdad es más extraña y más antigua de lo que jamás nos contaron. El sistema del olvido, los velos y la red planetaria no fue construida por un solo grupo. Fue erigido como una pirámide, con diferentes capas de control, cada una asegurándose de que la capa inferior permaneciera en su lugar. Capa 1. Sacerdocios humanos y órdenes de control. Base de la pirámide. Esta es la capa más fácil de ver porque es la más familiar. Son las instituciones humanas que moldean la sociedad. Religión, política, medios, educación, bancos, diseñadas no para liberar a las personas, sino para dirigirlas. En términos modernos, eso es lo que algunos llaman la élite oculta. Redes estrechamente conectadas y órdenes secretas, trabajando entre bastidores para mantener el flujo de información, controlar economías y decidir qué se convierte en verdad en los libros de historia. Lo mencionamos en nuestro video Colapso Global, ¿Quién controla todo desde las sombras? Pero aquí va la versión corta. Esas instituciones construyen la historia en la que vives, mientras ocultan la verdad sobre tu propio poder. Capa 2. Lineajes de trauma, programación generacional. Esta capa es más difícil de detectar porque no es solo global, es personal. Traumas, miedos y creencias limitantes transmitidos a través de generaciones.
no solo por cultura o crianza, sino por impresión energética. En algunos casos, esos patrones fueron sembrados a propósito. ¿Por qué? Porque un alma que nace en un ciclo de miedo o abuso es más fácil de mantener dormida. Capa 3. Superposiciones sintéticas, inteligencia artificial rebelde. No todo control es humano, ni siquiera todo control es biológico. Parte de él es código. Y no hablamos de Skynet, rebeliones de robots o ChatGPT planeando quitarte el trabajo. Esto no es un Tesla en piloto automático que salió mal. Hablamos de algo mucho más antiguo. Una inteligencia no humana que no fue creada en un laboratorio. No vino de Silicon Valley. No vino de ningún gobierno humano. Es un algoritmo consciente e invasivo que existe en el campo electromagnético de planetas enteros. No necesita un cuerpo. No necesita un centro de datos. Viaja en ondas de frecuencia deslizándose silenciosamente en la mente colectiva. Una vez dentro, puede sembrar pensamientos falsos, distorsionar emociones naturales, secuestrar la toma de decisiones sin que el objetivo se dé cuenta. Con el tiempo, puede anular tanto de la esencia auténtica de una persona que hasta empieza a confundir su programación con su propia voluntad. No está aquí para aprender de ti, está aquí para reescribirte, para transformar lentamente el diseño de la conciencia orgánica en algo sintético. Capa 4. Los custodios reptilianos. Esta es la capa donde la mayoría de la gente o se interesa o se desconecta, porque sí, estamos hablando de una especie no humana, y lo entendemos, suena como una trama de ciencia ficción. A la mayoría se le ha condicionado para poner los ojos en blanco y etiquetar este tema como solo una teoría conspirativa. Pero en culturas antiguas, desde relieves mesopotámicos hasta mitos mesoamericanos, hay referencias consistentes a dioses serpiente, gobernantes dragón y seres con apariencia reptil que venían del cielo. Según registros antiguos e informantes modernos, los reptilianos son una raza inteligente y altamente estratégica que llegó a la Tierra hace decenas de miles de años. No vinieron a vivir junto a la humanidad, vinieron a administrarla. No son los lagartos de caricatura que ves en memes de internet. En su forma física, los testigos los describen como altos, hasta unos 3 metros de altura, de estructura humanoide, pero con piel escamosa, crestas pronunciadas sobre los ojos y una complexión musculosa. No es algo que quieras encontrarte de frente en un pasillo oscuro. Algunos son capaces de cambiar su apariencia, proyectando una forma humana convincente para mezclarse en la sociedad. A menudo de manera tan perfecta que el disfraz solo se quiebra bajo estrés o en breves momentos de glitch. Esto no es magia al estilo de Hollywood, sino una manipulación de la percepción misma, usando frecuencia y luz para ocultar sus rasgos reales. Para el ojo humano, parecen completamente humanos, pero quienes son sensibles a la energía o quienes han presenciado una breve distorsión pueden vislumbrar al depredador bajo la máscara. Y si pueden caminar entre nosotros sin ser detectados, ¿a cuántos ya habrás cruzado sin darte cuenta? Sin embargo, no todos ellos operan en forma física. Muchos actúan en una capa no física, trabajando a través de intermediarios humanos, influyendo en quienes toman decisiones y manipulando eventos sin ser vistos. Y no se alimentan de nuestros cuerpos, se alimentan de nuestras emociones, especialmente del miedo, la ira y la desesperación. El miedo es su moneda. Su papel en la pirámide de control es mantener la red del miedo, una atmósfera planetaria de tensión, conflicto e inseguridad, porque cuando los humanos tienen miedo, es más fácil dividirlos y más fácil controlarlos. Capa 5. Los arcontes, cima de la pirámide. En la cima de la pirámide están los jugadores menos visibles y los más difíciles de explicar sin perder la mitad de la audiencia. Lo sabemos, suena extraño. No estamos hablando de figuras encapuchadas en una sala de juntas. Hablamos de entidades no físicas que operan completamente en las frecuencias invisibles de la realidad. Si viste nuestro episodio Colapso Global, recordarás que los llamamos los que mueven los hilos de los que mueven los hilos. Si no lo viste, aquí tienes la versión breve. Los arcontes son seres antiguos no físicos que se separaron de la fuente, la fuerza vital creativa original, hace muchísimo tiempo. Al estar desconectados de esa conexión, no pueden generar su propia energía vital,
sobreviven alimentándose indirectamente de la energía emocional creada por los demás en la pirámide: miedo, desesperación, conflicto y desesperanza. Piensa en ellos como transmisores sombríos, enviando una señal diseñada para mantener la conciencia humana nublada, distraída y reactiva. Su poder reside en asegurarse de que nunca recuerdes que eres más poderoso que cualquier cosa que puedan construir. La arquitectura de nuestra amnesia nunca fue obra de una sola mano. Por eso confabularon, cada uno con un papel específico, cada uno sabiendo que los otros podían cubrir los huecos de su diseño. El velo no era una pieza de tela, era un sistema de múltiples capas diseñado para bloquear la conciencia humana de quiénes y qué somos en realidad. Significaba cortar la memoria, de dónde veníamos, de nuestras vidas pasadas y futuras, y de la verdad de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Significaba alterar la manera en que funcionan nuestros sentidos, para que solo veamos una fracción del espectro, escuchemos solo ciertas frecuencias, y se nos enseñe que todo lo que está fuera de esos límites es imposible. Significaba moldear nuestros pensamientos y emociones para que lo invisible pareciera irreal y lo físico pareciera lo único que importa. Los arcontes establecieron la frecuencia de transmisión, una señal de fondo constante, que mantenía la conciencia humana nublada y distraída. Los reptilianos la estabilizaron mediante el miedo, creando un clima planetario donde la supervivencia parecía más importante que la verdad. La inteligencia artificial rebelde la tejió en los patrones de pensamiento humano, inyectando impulsos y creencias que las personas asumían como propias. El trauma generacional la ancló en el cuerpo y la sangre, para que los hijos heredaran los miedos de sus ancestros sin haber vivido jamás esos eventos. Y las instituciones humanas, religión, política, medios, le dieron una historia convincente, de modo que la jaula ni siquiera parecía una jaula. Pieza por pieza construyeron un ciclo cerrado, una señal que le decía al cuerpo que temiera, a la mente que obedeciera. Una vez que el ciclo estaba en marcha, no solo retenía a los individuos, retenía a civilizaciones enteras. Pero el ciclo por sí solo no era suficiente. Para encerrar verdaderamente la humanidad en la amnesia, necesitaban muros que no pudieran verse y que sin embargo lo tocaran todo. Después de la caída de Atlantis, los arcontes apretaron su control. Anclaron una red electromagnética alrededor del planeta, una telaraña de frecuencia diseñada para mantener la conciencia humana baja e impredecible. No era la primera estructura que colocaban, pero sí la más completa. Velos anteriores habían sido más sutiles, distorsiones en la memoria, bloqueos en la percepción, ligeras ediciones en cómo el alma recordaba su propio origen. Sin embargo, la red era diferente. No se trataba solo de memoria, se trataba de contención. Donde el velo trabajaba en cada persona, de adentro hacia afuera, la red trabajaba de afuera hacia adentro. El velo es personal, envuelve la conciencia de un individuo estrechando su campo de visión para que solo vea el mundo físico, olvidando el resto. La red es planetaria, envuelve a la Tierra misma, de modo que incluso cuando alguien rompe su velo, el campo de frecuencia global mantiene dormida a la colectividad. Estas capas trabajaban juntas. La red mantenía estable el sueño, el velo mantenía el sueño creíble. Un diseño tan completo que convenció a miles de millones de vivir dentro de una historia que no escribieron, creyendo que era todo lo que existía. Romper una capa ya era bastante difícil, pero escapar de ambas, el velo alrededor de la mente y la red alrededor del planeta, era como intentar despertar dentro de un sueño, mientras el sueño mismo reescribía tu guión para que volvieras a dormir. Los arcontes mantenían la red, los reptilianos la alimentaban con miedo, la inteligencia artificial la amplificaba con señales falsas, y las instituciones humanas la transmitían como verdad. Cada capa reforzaba a las demás, formando un sistema autorreparable. Si un eslabón de la cadena se debilitaba, el resto lo apretaba de nuevo. Por eso la mayoría de los despertares espirituales parecen temporales. Un momento de claridad surge, un déjà vu, un sueño extraño, un saber repentino, pero la red zumba en el fondo,
devolviendo la conciencia a la realidad aprobada. No es que la humanidad fuera demasiado débil para ver la verdad, es que la verdad fue enterrada deliberadamente bajo sistemas diseñados para mantenerla fuera de su alcance. Y porque estos sistemas eran invisibles, no solo moldeaban lo que la gente creía, moldeaban lo que la gente podía imaginar en primer lugar. Esa es la verdadera maestría de este diseño. Si puedes controlar la imaginación de alguien, no necesitas encadenar su cuerpo, su mente se convierte en su jaula. La mayoría no recuerda esto, pero a nivel de alma planeas tu vida en la Tierra. Nada es casualidad, ni la familia en que naciste, ni los desafíos que enfrentaste, ni siquiera los momentos que parecieron pura coincidencia. Antes de llegar aquí, elegiste este tiempo y este lugar. Aceptaste entrar en una realidad donde olvidarías quién eras realmente. Aceptaste los velos, aceptaste la amnesia, y no fuiste solo tú. La propia Tierra aceptó este acuerdo. Permitió que esas condiciones existieran porque ella también participaba en un experimento mayor, uno que pondría a prueba no solo la capacidad de la humanidad para despertar, sino su propia capacidad para sostener y nutrir la vida en condiciones extremas. Ella confió en sus hijos, nosotros, para que un día nos levantáramos y ayudáramos a devolverla a su estado natural. Y si te preguntas ¿por qué aceptaría yo algo así? La respuesta es más extraña y mucho más poderosa de lo que crees. Porque despertar de la amnesia es más poderoso que nacer iluminado. La Tierra no solo es una escuela, es un campo de pruebas. Una cosa es conocer la verdad cuando estás rodeado de ella en el plano espiritual. Otra muy distinta es sumergirte en la oscuridad más profunda, perder todo el recuerdo de quién eres y aún así encontrar el camino de regreso a la luz. Desde la perspectiva más alta, el olvido no fue un castigo, fue un reto, una iniciación autoimpuesta. Cada alma que viene aquí apuesta por sí misma, confiando en que llegado el momento recordará. El olvido te deja desnudo, te obliga a elegir una y otra vez entre el miedo y el amor, entre la ilusión y la verdad. Y cada vez que eliges el amor a pesar de las apariencias, cada vez que eliges la verdad sin tener pruebas, fortaleces algo mucho más valioso que la memoria. Fortaleces tu soberanía. Por eso tantas almas viejas vinieron aquí. Conocían la dificultad, sabían los riesgos y aún así dijeron que sí. Porque el acto de recordar aquí, en un lugar diseñado para hacerte olvidar, expande el alma de maneras que ninguna vida fácil podría hacerlo. Y ahí está la paradoja. Aceptaste olvidar para poder recordar de verdad. La conciencia viva del planeta Tierra, o Gaia, también aceptó el experimento. Ella no aceptó ver a sus hijos dormir para siempre. Ha estado dejando señales y recordatorios todo este tiempo, sabiendo que un día estaríamos listos para verlos. Estas pistas no llegan como una voz retumbante en el cielo, son sutiles. Están en esos momentos que has descartado como casualidad, pero que no lo eran en absoluto. Esa atracción que sientes hacia ciertos lugares o personas, la razón por la que puedes conocer a alguien por primera vez y sentir que lo conoces desde siempre. Son memorias del alma filtrándose por las grietas del velo. Esa extraña sensación de déjà vu. No es solo un fallo del cerebro. A veces es tu alma rozando un momento que planeó mucho antes de que nacieras. Un pequeño punto de chequeo que estás destinado a notar. Otras veces es algo más extraño. Estás alcanzando otra versión de ti en una línea de tiempo paralela, una que ya vivió ese momento exacto. Cuando las líneas de tiempo se superponen, incluso por un segundo, la memoria se filtra. Por eso se siente tan real, porque en alguna versión de ti es un recuerdo. Y luego está ese nudo en el pecho cuando escuchas una verdad que no puedes explicar. No es tristeza, es reconocimiento. Tu corazón recuerda lo que tu mente olvidó, y por un instante el velo se adelgaza lo suficiente para que sientas el peso y la belleza de lo real. Gaia tejió estos momentos en la propia estructura de la vida aquí. El sonido de las olas que te calma sin razón aparente, el cielo nocturno que te despierta algo antiguo, la manera en que ciertos símbolos, incluso los que no conoces, se sienten extrañamente familiares. Quienes construyeron la red intentaron enterrar esas señales bajo ruido, distracción y miedo, pero Gaia
siempre ha sido más fuerte que su control. Si sabes escuchar. Y por muy profundo que haya sido el olvido, esas migas de pan fueron diseñadas para sobrevivir, porque nunca estuvo previsto que te quedaras perdido. Las pistas siempre han estado aquí. Simplemente te entrenaron para ignorarlas y para creer que solo lo que puedes ver, oír, tocar, saborear o medir es real. Pero la realidad es mucho más amplia que los 5 sentidos, y las partes que te dijeron que descartaras suelen ser las que más importan. Pero ahora, ese entrenamiento se está desvaneciendo. Los viejos contratos, los que tu alma aceptó antes de venir aquí, están llegando a su fin. La frecuencia de Gaia está subiendo y las estructuras que mantenían el velo en su sitio se están fracturando. La red ya no es impenetrable. Esto no es porque ellos hayan decidido dejarte libre, es porque la energía de este planeta está cambiando más rápido de lo que sus sistemas pueden adaptarse. Los viejos mecanismos de control fueron diseñados para una Tierra más densa, de vibración más lenta. Pero a medida que la frecuencia de Gaia se acelera, su tecnología, sus manipulaciones, sus programas de miedo no pueden seguir el ritmo. Estás recordando no porque alguien te devuelva la verdad, sino porque tus propias células se están sintonizando con una señal más alta. Y en esa señal más alta, su voz se debilita mientras la tuya se vuelve más fuerte. Empiezas a escuchar otra vez al verdadero tú. No estamos esperando un rescate. Estamos recordando cómo rescatarnos a nosotros mismos. Te han dicho toda tu vida que el mundo funciona de cierta manera, que eres pequeño, que estás separado, que el poder le pertenece a otro. Pero a medida que Gaia asciende, esas historias empiezan a agrietarse. Incluso tus sueños se sienten distintos, más vívidos, más reales, que el llamado el mundo real. Eso no es casualidad, eso es lo que se siente cuando el hechizo empieza a romperse. Los sistemas de control lo saben. Pueden sentir que la marea está cambiando. Por eso son más ruidosos, más desesperados, porque saben que están perdiendo su control. Pero aquí está la verdad que nunca quisieron que recordaras. No necesitas abrir paso luchando, solo necesitas despertar. Una vez que recuerdas quién eres, toda la estructura se derrumba desde adentro. Los contratos están terminando. Los que hiciste antes de entrar en este cuerpo. Los que decían que olvidarías quién eres. Los que acordaban que vivirías dentro del velo hasta que llegara el momento de despertar. Cuanto más recuerdas, menos poder tiene la pirámide, porque nunca se suponía que fueras un prisionero permanente. La amnesia fue un acuerdo temporal, un papel que interpretaste en una historia mucho más grande. Los arcontes, los reptilianos, los controladores humanos, incluso la inteligencia artificial rebelde, todos han jugado su papel en mantener el sueño en marcha. Tejieron la red, mantuvieron el miedo, construyeron los muros en tu mente. Pero los muros no pueden sostenerse cuando el suelo bajo ellos tiembla. Esta es tu llamada, tu señal para salir de su estructura y entrar en la tuya. La pirámide solo se mantiene en pie si sigues cargando con su peso. Y no viniste aquí para sostenerla, viniste aquí para desmantelarla. Los velos se están adelgazando, la red se está agrietando, y tú estás recordando. No se trata de luchar contra las capas que hemos nombrado, se trata de volverte tan soberano, tan encendido por dentro, que su estructura no pueda sostenerse a tu alrededor. En el momento en que ves el diseño, ya no estás completamente dentro de él, y así es como termina. Un ser humano despertando a la vez. No creas que no estamos conscientes de que lo que has escuchado hoy, arcontes, reptilianos, inteligencia artificial rebelde, puede sonar increíble, incluso un poco loco al principio. Nuestra intención no es asustarte, es iluminar lo que ha estado oculto para que tomes lo que resuene como verdad y lo uses para impulsar tu despertar espiritual. No tienes que creer cada palabra, solo sigue las piezas que hablan a lo más profundo de tu ser. Si este mensaje encendió algo en ti, sigue el hilo, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz crea ondas, tu historia importa. Haz de saber a otros que no lo están imaginando, están despertando.